Bienvenidos al capítulo final de la telenovela El juego de mi destino. Semal estaba completamente preocupado y no lograba quedarse quieto ni un solo momento. No hacía más que caminar de un lado a otro por la sala de urgencias mientras trataba de pensar en qué podía hacer, pero realmente no sabía cómo manejar todo lo que estaba pasando. El estrés lo tenía totalmente consumido y su cabeza no dejaba de llenarse de pensamientos sobre Asille y sobre todo lo que estaba ocurriendo. Mahir simplemente lo observaba desde ahí, viendo cómo Semal no podía tranquilizarse ni un poco. Mientras tanto, el pequeño Ugur seguía llorando muy afectado por toda la situación. Entonces Semal trató de acercarse al niño para calmarlo y le dijo que no se preocupara, que mejor se fuera a la casa para descansar un poco, pero Ugur inmediatamente dijo que no quería irse. El niño dejó claro que quería quedarse ahí esperando a que su mamá saliera del quirófano. Semal volvió a insistirle intentando tranquilizarlo, pero Ugur seguía negándose porque no quería moverse de ese lugar hasta escuchar que su mamá estaba bien. Semal entonces no supo qué más hacer y solamente trató de abrazar a su hijo mientras le repetía que debía calmarse y que todo iba a salir bien. En medio de toda esa tensión, Nergis empezó a alterarse cada vez más porque nadie salía a darles información. La desesperación comenzó a apoderarse de ella y empezó a preguntar por qué nadie decía nada sobre su mamá y por qué seguían esperando sin recibir noticias. Cada palabra que decía hacía que Semal se sintiera todavía más estresado y preocupado. Entonces él trató de acercarse a Nergis para tranquilizarla y le pidió que no se preocupara diciéndole que Asille iba a estar bien. Pero Nergis ya no podía contener más el miedo y empezó a llorar mientras le preguntaba directamente a su padre si su mamá se iba a morir. Esa pregunta dejó a Semal todavía más afectado, aunque enseguida trató de mantener la calma delante de sus hijos. Semal volvió a decirle a Nergis que no se preocupara, que Asille iba a salir bien de todo eso y que no le iba a pasar nada. Después de eso, Semal abrazó a sus hijos y comenzó a repetirles que todo iba a estar bien, que debían tranquilizarse y que no perdieran la esperanza mientras seguían esperando noticias de Asille. El médico finalmente sale después de la operación y en cuanto aparecen, todos quedan atentos, esperando escuchar alguna noticia sobre Asille. El ambiente inmediatamente se llena de preocupación cuando el médico explica que el estado de Asille sigue siendo muy grave y que ahora solamente queda esperar para ver cómo reacciona después de todo lo que pasó. Semal se pone muy nervioso apenas escucha eso y rápidamente le pregunta qué tan grave está realmente. Entonces el médico decide hablarles con sinceridad y les explica que la bala le hizo muchísimo daño, que pasó demasiado cerca del corazón y que además perdió mucha sangre. También les dice que en estos momentos Asille está muy inestable y que su vida todavía corre peligro. Aún así les deja claro que van a hacer todo lo posible para salvarla y seguir luchando por ella. Después de decir todo eso, el médico simplemente se marcha y deja a todos completamente afectados por la noticia que acaban de recibir. En ese momento todo empieza a derrumbarse emocionalmente para la familia. Todos comienzan a llorar al escuchar que la vida de Asille sigue en peligro y que la situación todavía no está controlada. Semal se pone todavía más estresado de lo que ya estaba y no sabe cómo manejar todo lo que está sintiendo. Ugur y Nergis también quedan muy afectados y empiezan a desesperarse por su mamá. Entre todos intentan tranquilizar a los niños, pero el miedo sigue siendo demasiado fuerte. Nergis no puede soportar imaginar que algo malo pueda pasarle a Asille, solamente piensa en su mamá mientras continúa angustiada. Semal, completamente destruido por dentro, empieza a caminar de un lado al otro por urgencias, sin poder quedarse quieto ni un segundo. La desesperación lo consume cada vez más hasta que finalmente se sienta y comienza a llorar por toda la situación que está viviendo. Mahir intenta acercarse a él para tratar de darle algo de calma y decir que todo va a salir bien y que no debe perder la esperanza, pero Semal sigue completamente destrozado y continúa llorando sin poder controlar todo lo que siente. Mientras tanto, Nedret y Harun seguían en la policía completamente afectados por todo lo que estaba pasando. Nedret estaba demasiado estresada y no podía quedarse tranquila ni un solo momento. No dejaba de preguntarle a Harun dónde estaba el abogado y por qué todavía no podía ver a Helin. Cada vez se desesperaba más porque sentía que nadie le daba respuestas claras sobre lo que estaba ocurriendo. Lo único que quería era ver a su hija y saber cómo estaba realmente. En medio de toda esa tensión apareció Razi y Harun de inmediato le preguntó cómo estaba Asille. Razi entonces explicó que Asille estaba en cuidados intensivos, pero que seguía en peligro y que la situación todavía era muy delicada. Después de escuchar eso, todo empezó a verse todavía más complicado para Nedret y para Helin, porque ahora todo dependía de lo que pasara con Asille. Sin embargo, en ese momento apareció el abogado y empezó a explicar todo
lo que Helene había contado sobre lo sucedido. Él dijo que Helene casi se había suicidado y que en medio de toda esa situación Asille había tratado de impedirlo. Entonces explicó que durante el forcejeo fue cuando Asille recibió el disparo de manera accidental. Nedret quedó completamente sorprendida al enterarse de que todo había sido un accidente y rápidamente preguntó si entonces su hija quedaría libre, pero el abogado le dijo que todavía era demasiado pronto para saber qué iba a pasar realmente, porque Helene seguía detenida y todo dependía del estado de salud de Asille. También dejó claro que si Asille no sobrevivía, Helene podría quedar acusada como asesina. Después de escuchar eso, Nedret se puso todavía más triste y la preocupación aumentó muchísimo. En ese momento todos quedaron prácticamente rogando para que Asille lograra sobrevivir y no muriera. Mahir estaba completamente afectado por todo lo que estaba pasando con Asille, no podía dejar de pensar en ella ni un solo momento, y mientras permanecía ahí, su mente empezó a llenarse de recuerdos de todas las cosas que vivió junto a Asille. Recordaba cada instante en el que él siempre quiso lo mejor para ella, cada momento en el que él trató de apoyarla y estar pendiente de lo que necesitaba. También recordaba cómo Asille siempre le agradecía todo lo que hacía por ella y por sus hijos, y cómo en muchos momentos ella le dejó claro lo importante que era para ella contar con alguien que estuviera presente. Todos esos recuerdos comenzaron a mezclarse en la cabeza de Mahir y entonces volvió a pensar en aquellas veces en las que Asille le decía que ellos siempre serían compañeros de viaje. Esa frase no dejaba de repetirse en su mente una y otra vez, mientras trataba de entender todo lo que estuvo ocurriendo. Después de pensar en todo eso, Mahir volvió en sí, pero ya no pudo seguir conteniendo todo lo que hace mientras Cemal y Nergis seguían junto a la ventana observando todo lo que estaba pasando con Asille, pendientes de cada momento y de cualquier cosa sobre ella. Después de pasar varias horas ahí, Cemal seguía completamente pegado a la ventana observando la habitación de Asille, esperando que fuera un pequeño movimiento, cualquier señal que le hiciera pensar que ella estaba reaccionando o mejorando un poco, pero pasaba el tiempo y no ocurría absolutamente nada. Todo seguía igual y eso lo tenía cada vez peor. En un momento ya no pudo seguir de pie mirando y decidió ir a sentarse, pero incluso sentado seguía igual de angustiado, demasiado estresado y lleno de pensamientos que no lo dejaban tranquilo. No sabía qué iba a pasar con Asille y tampoco sabía qué hacer. Su cabeza estaba completamente llena de miedo y preocupación. Mientras tanto, los hijos de Asille también seguían muy callados, no tenían ganas de hablar ni de comer nada, estaban completamente tristes viendo todo lo que estaba pasando. Gulsum trataba de calmarlos diciéndole que por favor se tranquilizaran y que todo iba a estar bien, pero aún así el ambiente seguía siendo muy doloroso porque nadie lograba sentirse tranquilo realmente. En medio de toda esa tensión, Cemal empezó a sentir algo extraño. De repente el corazón comenzó a latirle muy fuerte y él mismo empezó a tocarse el pecho y el corazón porque el malestar era demasiado fuerte. Mahir empezó a darse cuenta de inmediato de que Cemal no estaba bien y que realmente estaba sintiendo un dolor muy fuerte. Entonces se acercó rápidamente para preguntarle qué le pasaba, pero Cemal le dijo que sentía un pinchazo en el corazón, aunque creía que se le iba a pasar. Aún así seguía mal, entonces se levantó de la silla y empezó a intentar respirar profundo porque no sabía qué hacer con ese dolor y con toda la angustia que llevaba encima. Mientras todo eso pasaba afuera, dentro de la sala donde estaba Asille, empezó a suceder algo todavía peor. El monitor comenzó a mostrar que ya no había signos vitales y empezó a sonar sin parar. Al parecer Asille ya no tenía señales de vida y todavía nadie afuera entendía completamente lo que estaba pasando. Entonces unas enfermeras y varios médicos aparecieron corriendo hacia la habitación. Cemal inmediatamente preguntó qué estaba pasando, pero nadie le respondió nada. Todos se levantaron desesperados y se acercaron a la ventana para mirar lo que ocurría. Desde afuera solamente podían observar cómo los médicos intentaban hacer todo lo posible por reanimar a Asille. Empezaron rápidamente a trabajar alrededor de ella, mientras todos miraban completamente desesperados desde la ventana. Comenzaron a utilizar terapias de choque tratando de hacer que reaccionara. Todos seguían observando sin poder hacer nada mientras el médico continuaba intentando salvarla. Cemal, completamente destruido, empezó a gritar desde la ventana pidiéndole a Asille que no los dejara. Mientras tanto, los médicos seguían aplicándole más descargas eléctricas una tras otra, intentando reanimarla, pero la situación continuaba siendo demasiado grave. Después de varios intentos, el médico dejó de utilizar las terapias de choque y eso hizo que Nergis y Ugur se desesperaran todavía más. Los dos empezaron a preguntarle a Cemal por qué el médico se había detenido y por qué ya no estaba haciendo nada. Todos quedaron completamente impactados porque el monitor seguía mostrando que Asille no tenía señales de vida.
Entonces Nergis empezó a llorar todavía más fuerte, mientras las enfermeras comenzaban a retirarle todo lo que tenía conectado a Asille. Poco después le colocaron una sábana encima y en ese instante todos quedaron completamente destrozados al entender lo que estaba pasando. Semal empezó a gritar diciendo que eso no podía estar pasando y entró rápidamente a la habitación para pedirles a los médicos que siguieran intentando salvarla y que por favor la reanimaran otra vez, pero alrededor de él todos ya estaban llorando al ver esa escena tan dolorosa. Semal y sus hijos no podían dejar de llorar mientras Nergis gritaba desesperadamente pidiendo que hicieran algo más por su mamá, aunque el médico ya no podía hacer absolutamente nada. Realmente el dolor que estaban viviendo en ese momento era demasiado fuerte para todos. Nergis seguía aferrada a la mano de su mamá, así sin querer soltarla ni un segundo, mientras entendía poco a poco que ella prácticamente ya estaba muerta. La niña no dejaba de llorar y seguía ahí al lado de su mamá completamente destruida por dentro. Semal también estaba destrozado y no paraba de llorar mientras repetía una y otra vez que por favor no se fuera. Todo alrededor de ellos era un caos lleno de tristeza y desesperación. Nadie sabía cómo reaccionar ante algo tan duro y tan doloroso. Simplemente todos lloraban sin poder controlar lo que estaban sintiendo al ver a Silla en ese estado. Semal estaba completamente roto viendo todo lo que estaba pasando delante de él. Sentía que no podía hacer nada para cambiar la situación y eso lo destruía todavía más. Nergis y Ugur también estaban invadidos por el dolor y la tristeza. Los dos miraban a su mamá sin entender cómo todo había terminado así y sin poder aceptar lo que estaba ocurriendo. Era un sufrimiento demasiado grande para todos y el ambiente estaba lleno de angustia y desesperación. Lo único que pasaba por la mente de cada uno era el deseo de que todo aquello no fuera real y que en cualquier momento les dijeran que Asille todavía seguía viva. Después de todo lo que intentaron hacer, ya no hubo absolutamente nada que pudiera salvar a Asille. Ella simplemente no resistió el balazo que recibió y terminó muriendo. Ahora todos estaban reunidos en el funeral, completamente destruidos por el dolor. Nadie podía hacer nada más que llorar y tratar de aceptar una pérdida tan fuerte. La tristeza se sentía cada vez más pesada y más difícil de soportar para todos los que estaban ahí. Cerca del ataúd estaba la foto de Asille, y verla ahí hacía que todo se sintiera todavía más doloroso y más real. Nadie decía absolutamente nada. Todo alrededor estaba lleno de silencio, lágrimas y tristeza por la muerte de Asille. Cada persona estaba atrapada en su propio dolor, mientras observaban el ataúd sin poder creer que ella ya no estaba. Después de un momento empezaron a tomar el ataúd de Asille junto con la foto para llevarlos directamente hacia la carroza fúnebre. En ese momento Ugur ya no pudo contenerse más y empezó a llorar, preguntando si realmente iban a enterrar a su mamá. Vidal también terminó llorando y le dijo que sí. Al escuchar eso, Ugur se quiebró todavía más y dijo entre lágrimas que nunca más iba a volver a ver a su mamá. Mientras tanto, las demás personas seguían colocando a Asille dentro del coche fúnebre y todo alrededor seguía siendo demasiado doloroso para todos. Las lágrimas no dejaban de aparecer y nadie encontraba la forma de tranquilizarse. Cuando la carroza fúnebre empezó a marcharse, Nergis salió corriendo detrás de ella completamente desesperada. Semal reaccionó rápido y la detuvo antes de que siguiera avanzando. Nergis, llena de dolor, le suplicaba a su papá que por favor no dejara que se llevaran a su mamá, pero ya no había nada que pudieran hacer. Semal tampoco podía soportar el dolor de ese momento y terminó llorando sin poder controlar lo que sentía. No sabía cómo tranquilizar a sus hijos ni cómo ayudarlos a soportar algo tan duro. Mientras Nergis abrazaba a su papá buscando consuelo, Semal solamente podía quedarse ahí destrozado junto a ella, viendo cómo la despedida de Asille se volvía definitiva. Todos llegaban al lugar donde van a enterrar a Asille y el ambiente está completamente lleno de tristeza. Mahir y Semal están encargándose de abrir el hueco y de organizar todo para que Asille pueda ser enterrada ahí. Mientras hacen eso, todos continúan llorando y sufriendo muchísimo por lo que pasó, porque todavía nadie puede creer que Asille haya muerto después de todo lo ocurrido. Sus hijos están completamente destrozados y apenas pueden mantenerse tranquilos viendo todo lo que está pasando frente a ellos. Semal tampoco sabe cómo soportar ese momento y simplemente trata de seguir ahí, aunque el dolor cada vez más le pesa.
Después, cuando llega el momento de echar tierra sobre el ataúd, Cemal toma el primer palazo y lo lanza. Ese instante lo golpea todavía más fuerte porque siente que todo se está volviendo real y que ya no hay manera de cambiar lo que ocurrió. La tristeza empieza a invadir todavía más a Nergis y Ugur, quienes no pueden dejar de llorar al ver cómo entierran a su mamá. Después de que terminan de echar toda la tierra encima del ataúd, Nergis empieza a decir ahí mismo que ama muchísimo a su mamá y que no quiere perderla. Cemal escucha todo eso y siente todavía más dolor porque no puede hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Lo único que piensa en ese momento es que ahora quiere darle lo mejor a sus hijos y por eso termina abrazándolos muy fuerte mientras todos continúan completamente destruidos por dentro. Después de estar en el cementerio todos regresan a la casa, pero el dolor no disminuye en absoluto, al contrario, cada cosa empieza a hacerles sentir todavía peor. Nergis se da cuenta de que en el sofá está la bufanda de su mamá y apenas la ve siente otra vez un dolor enorme porque ese objeto le recuerda inmediatamente a Asille. Cemal también está muy mal y ya no quisiera saber qué hacer para soportar todo lo que siente. En medio de todo eso empiezan a llegarle muchísimos recuerdos de los momentos que vivió junto a Asille, especialmente de cuando estaban organizando la casa juntos y compartían tantas cosas. Todos esos recuerdos le pesan una y otra vez por la mente y eso lo destruye todavía más, porque entiende que nada de eso va a volver a repetirse nunca más. Cemal entonces prefiere salir un momento de la casa porque siente que necesita alejarse, aunque sea un instante de todo lo que está recordando. Después se acerca lentamente a un pequeño árbol de limón y simplemente se queda observándolo. Luego se arrodilla ahí mismo y empieza a llorar cada vez más fuerte porque ya no puede aguantar todo el dolor que lleva encima. Sus hijos salen al patio y se dan cuenta de que su papá está llorando completamente destrozado. Entonces se acercan para tratar de animarlo y darle fuerzas para seguir adelante, pero Cemal cada vez está peor emocionalmente. Al final él y sus hijos terminan llorando juntos porque el dolor que sienten por la muerte de Asille es demasiado grande para todos. Después de que pasó un año desde la muerte de Asille, Nergis va a la tumba de su mamá y empieza a hablarle como si todavía pudiera escucharla. Poco a poco comienza a contarle muchas cosas de todo lo que ha pasado durante ese tiempo. Le dice que pronto se va a presentar a un examen y que de verdad quiere pasarlo para poder estudiar y seguir adelante. También le cuenta que Ugur ya está mucho más grande y que poco a poco se está convirtiendo en un hombrecito. Mientras sigue hablándole a su mamá, también menciona a Cemal y dice que su papá trata de mantenerse fuerte todos los días, pero que muchas veces no puede soportarlo y termina llorando porque todavía le duele muchísimo la ausencia de ella. Nergis intenta mantenerse fuerte mientras habla frente a la tumba y después también le cuenta que el juicio de Helin finalmente terminó. Le dice que al final decidieron que todo lo que pasó con el disparo fue un accidente y que Helin quedó en libertad. También le cuenta que Helin ha estado en seguimiento psicológico y que decidió irse de la ciudad para vivir en un pequeño pueblo de la costa. Mientras Nergis habla frente a la tumba de su mamá, Helin aparece sentada frente al mar mirando hacia el fondo completamente perdida en sus pensamientos. Ella permanece ahí sin decir mucho, solamente mirando el mar y cargando todavía con todo el peso de lo que ocurrió. Después Nedret se acerca y le dice a su hija que ya debería volver a casa, pero Helin le responde que ese día se cumple exactamente un año de la muerte de Asille. Nedret le dice que ya lo sabe, pero Helin vuelve a quedarse callada mientras sigue mirando hacia el mar. La culpa sigue muy presente dentro de ella y no puede dejar de pensar en todo lo que pasó aquel día. Después de eso, Nedret prefiere marcharse y deja a Helin sola mientras ella continúa sentada ahí. Al mismo tiempo, Nergis sigue hablándole a su mamá frente a la tumba y le dice que quizá el verdadero castigo de Helin ha sido no poder perdonarse a sí misma después de todo lo ocurrido. Luego también empieza a contarle otras cosas sobre las personas que estuvieron cerca de ella. Le habla de Mahir y le dice que él terminó casándose y ahora es muy feliz porque logró formar una familia muy bonita. Después también menciona a Razi y a Meral diciendo que hacen una pareja muy buena y que ambos están felices juntos. Incluso le cuenta que ellos se la pasan viajando y disfrutando vacaciones por diferentes lugares del país. Finalmente Nergis vuelve a hablarle a su mamá con mucho cariño y le dice que no se preocupe, que sin importar dónde esté ahora, todos siguen adelante y son felices gracias a ella. Después de visitar la tumba de su mamá, Nergis vuelve a la casa junto a su papá. Aunque el ambiente sigue siendo muy triste, ella trata de mantenerse fuerte y le dice a Cemal que todo va a estar bien.
En ese momento Ugur pregunta si van a ir al cine, porque al parecer tenía muchas ganas de salir un rato y distraerse, pero Cemal le dice que no, que mejor otro día irán. Después de eso, Nergis y Ugur se van al cine, mientras Cemal se queda completamente solo en la casa. Él empieza a cocinar de la misma manera en que Asille solía hacerlo y eso hace que todavía la recuerde más. Mientras hace todo eso, no puede dejar de pensar en ella ni en todas las cosas que compartieron juntos. Luego se sienta un momento y toma su computador. Ahí tiene guardado un video de Asille, pero trata de mantenerse fuerte y al principio toma la decisión de no verlo porque siente que le va a doler demasiado. Entonces intenta distraerse encendiendo el televisor, pero sin darse cuenta termina transmitiendo el mismo video en la pantalla. En el video aparece Ugur y después también aparece Asille. Apenas Cemal empieza a verla, no puede evitar sonreír mientras observa esas imágenes de antes de que se casaran. Poco a poco empieza a llenarse de recuerdos y termina llorando porque extraña muchísimo a su esposa. Mientras mira el video, empieza a decir que la extraña demasiado y que todavía no puede aceptar todo lo que pasó. Luego vuelve a preguntarse por qué la dejó ir sola aquel día y por qué no fue con ella. Todo eso empieza a destruirlo emocionalmente y termina llorando todavía más fuerte mientras sigue mirando la pantalla. De repente aparece una parte del video que Cemal aparentemente nunca había visto después de tanto tiempo. En esa parte Asille dice que mejor no digan eso ni muestren ese momento a nadie. Cemal sigue observando atentamente y entonces escucha a Asille decir que nunca amó a nadie más que a él. Apenas escucha esas palabras, vuelve a quebrarse completamente y empieza a llorar otra vez. Sigue viendo el video. Después de eso Cemal se pone de pie mientras continúa escuchando a Asille en la grabación. Ella sigue diciendo que siempre lo amó y que siempre lo va a amar. Cemal, completamente emocionado, también le dice que él siempre la va a amar pase lo que pase. Mientras sigue viendo la grabación no puede dejar de llorar porque siente que todavía sigue conectado con ella a través de esas imágenes. Luego el video continúa y parece que Asille intentó detener la grabación pensando que ya la había cortado, pero realmente el video siguió grabando un poco más. Entonces Cemal logra verse a sí mismo en esa grabación diciéndole a Asille que ella es la mujer más hermosa del mundo y que ya es hora de casarse. Cemal se queda mirando esa escena completamente atrapado en todos esos recuerdos bonitos que vivió junto a ella. Por un momento incluso se ríe un poco al recordar toda la felicidad que sintió a su lado y cada instante que compartieron juntos. Finalmente, el último recuerdo que vuelve a su mente es aquel momento en el que él y Asille estaban bañándose bajo la lluvia mientras miraban hacia el cielo felices y enamorados. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.